Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de la mano de BT Markets, Scalping en mercados volátiles, técnicas avanzadas para maximizar ganancias. Hoy nos acompaña nuevamente Eduardo Ramos, analista de mercados para BT Markets y ya un analista con bastante experiencia en mercados financieros, en trading. Bienvenido, Lalo. Hola Humberto, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí nuevamente contigo. Un abrazo a los kilómetros de distancia que estamos. Muy bien, pues les invitamos a que vayan poniendo sus preguntas, todas las inquietudes que tengan y al final de esta sesión, Eduardo nos hará favor de disipar todas sus dudas. Bienvenidos, adelante. Muchas gracias Humberto y nuevamente bienvenidos a todos. Literalmente gracias por acompañarme en este webinar donde vamos a tocar precisamente uno de los estilos de trading que genera bastante furor en el medio de la industria del trading. Es uno de los estilos más, digámoslo así, emocionantes y a la vez también muy desafiante, ¿vale? El cual es, bueno, el scalping en mercados financieros. Entonces, si estás aquí, probablemente ya sabes que el scalping requiere pues, de una combinación en particular de ser preciso, de ser veloz y de muchísimo control emocional, pues para poder ejecutar las operaciones rápidas en condiciones volátiles, ¿no? Y como ves, sabemos, los mercados cambian constantemente. Entonces, hoy vamos a profundizar un poquito acerca de las estrategias más comunes que hay y que muchas veces generan ciertas pérdidas, ¿no? Más que ganancias, que son las que pues, se comparten o que encuentras rápidamente. Si tú lo pones en Google, cómo hacer scalping, pues te va a dar una serie de recursos gratuitos que, bueno, son estrategias que muchas veces ya no funcionan, ¿no? El objetivo, al final de cuentas, el día de hoy, no es solo hablar de cómo operar rápido, sino de cómo operar de una manera inteligente y a través de esto poder evitar errores que muchos traders cometen cuando se trata de estar operando en mercados con alta volatilidad. Y bueno, vamos a ir obviamente más allá de lo que voy a procurar, que vayamos más allá de lo que se ve en la mayoría de las guías o seminarios y webinarios, donde generalmente el enfoque pues es como ser simplista, ¿no? O a veces se centran bastante en el uso de indicadores, cuando muchas veces, no digo que todos, pero no hay una comprensión al 100% del contexto, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar con eso, para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Ramos, ya tengo bastantes años operando y también un rato dentro de la industria. Soy Senior Market Analyst para BT Markets. Aquí les he puesto mi correo y mi número de WhatsApp por si llegan a tener cualquier duda o cualquier inquietud, con toda confianza me pueden escribir. Y antes de comenzar, les voy a platicar un poquito de por qué estoy en BT Markets. En lo particular, yo soy muy estudioso de los mercados y de la industria. Y antes de acceder a colaborar con BT Markets, literalmente me puse a indagar más a profundidad de qué tipo de broker es, de qué tipo de broker es. Y pues bueno, al constatar temas como ejecución, la velocidad o el deslizamiento que es muy pequeño, muy mínimo, las plataformas que tiene, evidentemente MetaTrader 4, MetaTrader 5, los spreads que son sumamente importantes con las cuentas SN, es decir, cuentas que se conectan directamente al mercado a través de proveedores de liquidez. Su atención al cliente, jamás la probé, pero en lo particular, ya estando dentro, veo que es una atención especializada. Entonces, si tienes tu cuenta y tienes cualquier duda, cualquier tema, con toda la confianza te van a poder apoyar. El tema de educación, bueno, pues aquí estamos en esta serie de webinarios con Rankia. El tema de depósitos y retiros es de muchas opciones, entonces son puntos muy a favor. Y nuevamente voy a mencionar los mejores proveedores de liquidez, junto con más de 1,000 activos en qué estar diversificando. Hay más de 400,000 clientes activos alrededor del mundo, 300 billones de dólares de volumen tradeado en general por mes, más de 30 millones de trades, de operaciones ejecutadas con los proveedores de liquidez por mes. Estamos en más de 160 países y obviamente es un broker sumamente premiado por diferentes
autoridades de la industria. Aunado a eso, es muy importante mencionar el tema de las regulaciones, porque al final de cuentas, aunque estén en países distantes, es importante que haya alguien, un organismo que esté vigilando que hagan bien las cosas para evitar temas de estafas principalmente o abusos. Si tú estás empezando en esto del trading, estos son puntos que debes de tomar mucho, mucho en cuenta, porque hay brokers, y lo pongo entre comillas, que se dedican a estafar o que una vez que depositas tu dinero no te permiten retirarlo. Entonces, atentos ahí con ese tipo de brokers que muchas veces son market makers, es decir, que son la contraparte tuya, o sea, actúan contra ti, ¿vale? Y bueno, las regulaciones que tienen BT Market son la FSC en Mauritius, que bueno, sí está un poquito lejos, pero son muy estrictos. Está la ASIC, que esta regulación es la Comisión de Seguridad e Inversiones australiana, es una entidad sumamente estricta, y también tenemos la FSCA, junto con otras tantas que aplican para distintas partes del mundo, ¿vale? Habiendo ya mencionado este tema de BT Markets, vamos a revisar los puntos que vamos a estar tocando en este webinario. Son pocos, la realidad no queremos tardarnos mucho, lo que quiero es que estés centrado en este webinario y que te lleves un aprendizaje bueno. Entonces vamos a ver, primero que nada, psicología del scalping, después vamos a ver un poquito de contexto del mercado, después les voy a platicar un poquito acerca del flujo de órdenes, estrategias como cuarto punto de entrada y salida, y al final, pues algo muy resumido sobre gestión del riesgo, ¿no? El punto es que esto sea dinámico, sea fácil de entender y lo puedas aplicar en cualquier momento a partir de que termine este webinario y bueno, y estés haciendo bien tu trading, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con hablando de algo que muchas veces es subestimado, y esto es la psicología. Anteriormente dimos un webinario que se llama cómo masterizar, cómo ganar. Ay, se me olvidó el nombre, pero me refiero ahí sobre el juego mental. Es cómo dominar el juego mental del trading. Te recomiendo que lo vayas a ver aquí en el canal de Rankia o en el canal de BT Markets, que también lo subimos. Pero al final de cuentas, en este tema de la psicología, vamos a encontrar los puntos que te pueden hacer un trader rentable o simplemente dejar dinero en la mesa. Y enfocándolo a lo que es el scalping, pues hay que entender que scalpear en un mercado volátil, como por ejemplo durante anuncios económicos, como el que se dio hace unas cuantas horas con el anuncio de tasas, del recorte de tasas por parte de la Fed, o cuando hay grandes fluctuaciones, hay que ser conscientes que este tipo de operativa no es para todo el mundo. Es la que más se ve en todos lados, pero no es para todos, porque al final de cuentas lleva demasiadas emociones. Entonces, la primera lección o el primer punto que quiero que recuerden es que las emociones son tus peores enemigas y pues el miedo a perderse una oportunidad, que sería el FOMO, esto de aquí, el Fear of Missing Out, o la desesperación de recuperar una pérdida, pueden llevar a decisiones impulsivas que evidentemente te van a costar muy, muy caro. Y en el scalping es muy común que se dé ese tipo de emociones. Muchas veces cuando uno está operando y estás metiendo operaciones, a veces resulta que te puedes llegar a ofuscar, es decir, como que a bloquear, y entonces eso lo que va a hacer es que ya no pienses realmente de una manera analítica y evidente dejes dinero en la mesa. Entonces, con esto como punto importante, hay que recordar que el objetivo de hacer scalping o de ti como trader scalper no es ganar en cada operación. O sea, si eso se pudiera hacer, sería lo ideal, pero la realidad es que como scalper, tu objetivo debe de ser encontrar ventajas pequeñas y irrepetibles en determinadas condiciones del mercado. Hay muchas veces que los mercados empiezan a entrar en tendencias
Y generalmente, cuando un mercado empieza a subir con algún impulso interesante, no es tan fácil de discernir o de encontrar los puntos adecuados de entrada. O sea, si tienes mucha experiencia, probablemente ya lo estés haciendo con mayor puntería, con mejor puntería, pero la realidad es que cuando un mercado empieza a agarrar una tendencia, se vuelve un tanto impredecible saber en qué momento pudiera dejar de tener fuerza esa tendencia. Por lo que una condición, digámoslo así, repetible, pudiera ser cuando el mercado se encuentra en una lateralización, ¿no? Entonces, esto puede ser un punto importante a estar ya tomando en cuenta. Además, otro punto que hay que recordar y que tener muy en mente es que debemos procurar operar en volúmenes pequeños, con reglas muy claras de entrada y de salida, porque esto va a ser crucial para evitar que quemes tu cuenta. Hay muchas personas que toman el scalping como esa manera de ganar dinero sumamente rápido y lo que hacen es que ponen posiciones, pues, que estresan demasiado su cuenta y al final de cuentas cuando el mercado se mueve en contra de unos cuantos pips, les resulta que les llega la emoción de desesperación, de miedo por perder el dinero y hay de dos, o cierran la operación anticipadamente o el mercado se los come, ¿no? Entonces, el punto aquí es que si quieres empezar a hacer scalping, necesitas aprender a respirar, aprender a mantener la calma y no dejarte llevar por la velocidad del mercado. Hay momentos como los anuncios económicos que literalmente empiezas a ver mucho a las velas japonesas moverse de arriba para abajo, tocar ciertos niveles clave y si tú ya tienes algo de experiencia en el mercado, probablemente hayas tenido entradas en falso, ¿no? Entonces, esto lo que lleva es obviamente a pérdidas y la solución es tener reglas estrictas en un plan de trading, que de eso se ha hablado en muchísimos webinarios, no solamente conmigo, sino creo que todos de mis compañeros que han estado aquí en Rankia, a la mayoría más bien debería ya de haber hablado sobre un plan de trading, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos importantes a considerar como scalper. Recuerden, no tenemos que ganar cada operación, sino encontrar ventajas pequeñas y repetibles en determinadas condiciones del mercado y un ejemplo puede ser una lateralización, ¿vale? Después de esto, hay que tomar en cuenta el contexto que el mercado nos esté presentando, porque, y aquí se los he puesto en palabras, en un título grande, no todos los momentos son buenos para scalping, y es aquí precisamente donde la mayoría suele fallar. Muchos creen, la verdad, que solo porque el mercado es volátil, cualquier momento es bueno para operar, y esto está sumamente lejos de la realidad. Un buen trader scalper debe entender que no todas las condiciones de volatilidad son aprovechables. ¿Por qué? Porque tú como scalper necesitas también determinadas condiciones en tu cuenta de trading para que tu scalping pues sea beneficioso. Uno de esos puntos importantes es tener spreads sumamente pequeños. Por eso mismo aquí hago hincapié en que es importante o es muy bueno si abres una cuenta en BT Markets, pruebas la cuenta SN, vas a ver que los spreads están sumamente reducidos y eso para un scalper, para practicar el scalping, es ideal. Y es que también resulta que si tienes una cuenta con un spread sumamente pequeño, en los momentos donde hay mucha liquidez, evidentemente el spread va a estar completamente reducido y eso te va a poder permitir maximizar tus ganancias cuando tengas una posición con ventaja. Y por el lado contrario, hay momentos en el mercado donde el nivel de liquidez disminuye radicalmente. Un ejemplo claro es a partir de en horario mexicano lo voy a decir, a partir de las 3 de la tarde, de 3 como a 6 y media, 7 de la noche, pues no hay tanta liquidez en el mercado y los spreads, inclusive en cuentas que suelen ser muy reducidas de spread, pues se llegan a ampliar de alguna u otra manera. Y entonces, generalmente este tipo de horarios, pues no son los más ideales para aprovechar, ¿no? Además de esto, hay que tomar en cuenta que si tú nada más quieres entrar en cualquier momento a sacar dinero, vas a estar operando de una manera sin sentido, es decir, vas a estar operando de una manera en donde vas a estar entrando en el caos
y operar en el caos sin sentido, sin entender el contexto del mercado, suele llevar a rápidas series de pérdidas. Entonces, muy, pero muy atento, ¿vale? Otro punto que debes de considerar, hablando del contexto del mercado, es esto de aquí, las zonas clave, o vamos a decirlo así, zonas de alta probabilidad para operar en mercados volátiles, ya que generalmente estas zonas se dan entre soportes, en zonas que vamos a decirlo así, soportes y de resistencia claves, o zonas de liquidez, o zonas de mitigación. No importa el nombre de la estrategia que tú tengas, al final de cuentas, dicho de una manera básica, son zonas de soporte y resistencia clave, ¿vale? Otro punto importante es entender cómo el mercado se empieza a mover en determinadas zonas cuando hay un momento de alta volatilidad. Por ejemplo, vamos a poner un gráfico, vamos a irnos al gráfico bueno, aquí está el del eurodólar, vamos a tomarlo como ejemplo porque sí lo marca bastante bien. Estamos viendo un gráfico de 1 hora y literalmente aquí lo que podemos ver es cómo el precio llegó al 1.11892, ¿no? Y después de ahí cayó prácticamente a la siguiente hora hasta 1.10944. Pero si te das cuenta, aquí arribita, de hecho vamos a borrar eso y vamos a marcarlo mejor, así. Aquí en lo particular, puedes ver que el día de ayer, el día martes, el mercado había alcanzado a esto como un nivel de resistencia. Inclusive el día lunes también había alcanzado esas zonas, había acercado, cayó el mercado nuevamente al tocar ahí, y el día de hoy parecía que lo iba a superar y que las noticias del dólar lo iban a debilitar completamente, y una vez que Jerome Powell habló, dijo, dio su comparecencia, y de ahí el mercado corrigió y vino para acá abajo a alcanzar otro nivel de soporte. Y ahora, si tú agarras y volteas y hacemos el mismo trazado aquí, pues prácticamente podemos ver que estamos dentro de un área de soporte, ¿no? Entonces, como scalper, este tipo de zonas clave son las que pudieras estar aprovechando porque son zonas de alta probabilidad. ¿De qué? Pues de que suceda algo en el mercado, ya sea en un soporte de que literalmente el precio pueda bajar y en una resistencia, perdón, en un soporte que el precio pueda subir, una disculpa, ahí se me mezclaron las ideas, y una resistencia de que el precio pueda bajar, ¿vale? Entonces, generalmente, en datos macroeconómicos relevantes como el de hoy, vemos cierta volatilidad como esto, ¿no? Tal vez si tú estabas operándolo o te gustaría operarlo, pues probablemente eso te generó algunas pérdidas por quedarte atrapado en algunas posiciones. Si lo ves tú en un gráfico de minutos, por ejemplo, aquí de 1 minuto, ve todo el lío que hay, todo el ruido que se encuentra, y pues generalmente digo, aquí por ejemplo empiezas a ver una subida sumamente fuerte, a lo mejor cuando supera esto metes una compra, vas bien aquí, después te corrige, entonces te esperas y entonces metes otra compra aquí y de repente vuelve a subir, pero esperas a que sea aquí y de repente quieres meter una venta, pero ya no sabes en qué momento y el ruido del mercado te marea y hace que empieces a tener pérdidas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya en esta zona de aquí, a partir de que el mercado empieza a tomar un poquito de más calma, vemos cómo ya se empieza a convertir en algo un poquito más predecible, ¿no? Y aquí es donde vemos, pues, literalmente como una volatilidad más dirigida y es donde podemos encontrar, pues, movimientos un poquito más limpios que vayan respetando niveles técnicos, ¿no? En este momento podemos ver cómo aquí hace un ligero fake out y de repente empieza a subir otra vez y se va cumpliendo como este tema de que este es un nivel de soporte, el precio sube ligeramente, se mantiene por ahí, sube un poquito más y vuelve a rebotar y así, ¿no? Digo, estamos en gráfico de 1 minuto, obviamente esto es muchísimo ruido. Entendemos que el scalping se puede hacer en gráficos de 1, 2, 3, 5, 10, 15 minutos. Y ya si empezamos a operar como en temporalidades de 30 minutos, estaríamos hablando más como de algo intradiario, ¿no? Si tú estás empezando apenas con esto y quieres dominar el scalping, hay algunos libros, como hay uno de un autor que se llama John Murphy, que se llama Technical Analysis of Financial Markets o Análisis Técnico de los Mercados Financieros. Y aquí este libro te explica
bastante bien la importancia de identificar este tipo de niveles que tienes ahí en pantalla antes de saltar a una operación. Y es que al hacer scalping, lo que estamos buscando es un pequeño desbalance entre la oferta y la demanda, o imbalance, como se puede llegar a decir también, que genere un movimiento rápido y predecible, ¿vale? Entonces, esto es un punto importante. Esto nos va a llevar hacia un siguiente punto en la presentación, que es lo que es el leer el flujo de órdenes, ¿vale? En el mercado Forex esto suele ser un poquito más complejo porque como tal los brokers no tienen abierto un flujo de órdenes, un order book, o no puedes ver tú dónde están exactamente las posiciones. Y literalmente uno de los pilares del scalping avanzado, perdón, es la lectura del flujo de órdenes. Ahora, hay que entender algo. Tú como trader en tu casa no tienes acceso a toda esa información, pero ¿quién sí la tiene? Bueno, pues los institucionales. Y ellos sí pueden ver generalmente dónde hay cierta acumulación de órdenes y literalmente ellos pueden ir mucho más allá de los gráficos y los indicadores y al utilizar esto pueden entender un poquito más el comportamiento de las órdenes en un order book de algún, por ejemplo, de los fondos o cuando los mismos proveedores de liquidez permiten que algunos participantes puedan llegar a ver un poquito esta información, ¿no? Y eso al final es una ventaja competitiva y una ventaja significativa bastante fuerte, ¿no? Porque ver dónde están colocadas las grandes órdenes de compra o de venta, pues te puede indicar posibles zonas donde el precio puede girarse o continuar moviéndose hacia la dirección que estaba, ¿no? Evidentemente, en mercados volátiles, las órdenes que estén programadas se van a ejecutar mucho más rápido, pero también hay que recordar algo, y es que aunque los grandes fondos de inversión o las manos fuertes del mercado tengan acceso a poder visualizar más datos que nosotros, hay que recordar que ellos pues son los que mueven el mercado y al mover el mercado también nos dejan rastros. Los traders institucionales y los grandes fondos van mostrando sus intenciones en ciertos momentos del mercado y literalmente lo que nosotros podemos hacer es que al observar volúmenes y tipo de órdenes que se ejecutan, podemos llegar a tener, mejor dicho, una visión más clara de los movimientos que están por venir, ¿vale? Entonces, si nosotros no somos institucionales, ¿qué podemos utilizar? Pues bien, hay ciertas herramientas que puedes inclusive poner en tu gráfico. Vamos a borrar todo aquí, indicadores y dibujos. Y una de esas herramientas, pues, es el Volume Profile. Si tú te vas aquí en TradingView, le das Volume Profile. Yo he elegido ese, que es el que mejor me ha funcionado, pues ya te da una pauta de dónde hay una gran acumulación de órdenes y generalmente donde hay esa gran acumulación de órdenes, pues suele haber bastante volumen, obviamente, liquidez en sí, y ahí suelen haber reacciones del mercado, ¿no? Ya el tema del order flow, hay algunos indicadores que son de paga que pudieras conseguir, inclusive aquí dentro de TradingView hay algún order flow que tú puedes pagar, al pagarle al autor del desarrollador para tratar de ver pues algunas posiciones, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, acá en TradingView, hay algunos que dicen que se llaman order flow, si te das cuenta aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ya literalmente es como ir explorando cómo se empiezan a ejecutar en el gráfico, ¿no? Otro punto a tomar en cuenta, bueno, si tú no sabes qué es el order flow, ya te lo platiqué, prácticamente se refiere al análisis de tiempo real, en tiempo real mejor dicho, de las órdenes de compra y venta que se ejecutan en el mercado. Y lo que hace el order flow en sí, también como para especificar un poquito más ahí, es que no se centra solamente en los movimientos de los precios históricos, sino que el order flow te va a permitir o le va a permitir a los traders ver cómo se están colocando las órdenes. Si tú quieres ver un ejemplo, puedes ir a tu navegador y ponerle, no sé, order flow Binance, ¿no? Por ejemplo. Y creo que sí es en este link. No.
Aquí está el order book, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, este es lo bonito del mercado cripto, ¿vale? Que literalmente pues te permite ver mucho más información. Entonces, aquí tienes una serie de posiciones que están en compras de Bitcoin, por ejemplo, qué cantidad y cuánto es el total de Bitcoin y la suma en Bitcoins, ¿no? En Satoshis, pues. Entonces, aquí puedes ver las órdenes de compra que hay en el order book de Binance y las órdenes de venta que hay en el order book igual de Binance, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final de cuentas esto te da a conocer algo que se llama DOM, DOM, que significa Depth of Market, que básicamente es la profundidad del mercado, ¿no? Y ¿cómo se llama? La definición, pues es lo mismo, ¿no? Es el poder ver las órdenes de compra y venta que estén pendientes en diferentes niveles de precio y con eso, pues te puedes ir dando una idea de dónde pueden encontrarse algunos niveles de resistencia. Obviamente, en este webinar tenemos poco tiempo, no nos vamos a meter a analizar tanto, pero es una herramienta que te puede servir bastante. Y pues prácticamente eso te va a ayudar a identificar pues a los big players, a las ballenas, a las manos fuertes del mercado, obviamente confirmar niveles de soportes y resistencias y también llegar inclusive a detectar a veces puntos donde el mercado está siendo manipulado. El otro punto o la otra herramienta que te puede servir, que te platicaba que es el Volume Profile, pues básicamente esto sí es más como un indicador, es una herramienta de análisis técnico que lo que hace es mostrarte cómo está distribuido el volumen de negociación a lo largo de los diferentes niveles de precios. Yo en lo particular lo mezclo con los niveles de volumen verticales, los voy a poner a continuación en pantalla. Aquí cambio un poquito el color porque lo tengo configurado así, pero al final de cuentas, comparando los niveles de volúmenes, te puedas dar cuenta de qué tanto interés hay por parte de qué facción del mercado. Para dar una explicación rápida de cómo funciona el Volume Profile, primero que nada tienes que comprender que hay una cosa, por decirlo así, que se llama POC, que es Point of Control, y esto, el POC, que sería prácticamente esta línea que está aquí, lo voy a poner al lado de la línea, en un segundo, ahí está, y vamos a señalarlo con una flechita, y nada, déjenme ahora hacer un poquito de inputs, ¿dónde está visibilidad? No sé por qué no me lo está dando, aquí está POC Color, vamos a ponerlo sumamente, vamos a poner el color negro, yo creo, ahí está. Ahí está. Entonces, esta línea que alcanzan a ver aquí es el POC, es parte del Volume Profile y literalmente lo que nos va a decir es cuál es el precio con mayor volumen negociado y este precio generalmente va a ser de alta importancia porque va a representar el nivel en el que más participantes han estado dispuestos a operar. Es decir, que aquí en eurodólar, en gráfico de 15 minutos, porque también depende de la temporalidad, pues estamos viendo que prácticamente la del precio de 1.1120 es donde está el POC, es decir, hay mucha negociación ahí en gráfico de 15 minutos. Otro punto es todo esto que estás viendo aquí, que se le llama el área de valor, que literalmente son los rangos de precios en los que se negocia el 70% del volumen total del activo en cuestión, y generalmente los traders profesionales consideran esta área como el rango en el que el precio tiene más probabilidades de permanecer o de volver. Si tú te das cuenta, aquí arriba, por ejemplo, hay una disminución, entonces muy probablemente el mercado no vaya a regresar ahí en el corto plazo, ¿vale? Y pues otro punto interesante a tomar en cuenta son pues las partes como más extensas del área de valor, como esto de por acá, ¿no? Todo esto que se empieza a alejar bastante. Y es que cuando el precio, perdón, o sea, tienes todo el área de valor aquí y de repente el precio se te aleja como lo hizo aquí o como lo hizo acá abajo, ¿no? Y generalmente cuando sucede eso, cuando el precio se pone por fuera de ese rango, suele significar que el mercado está buscando un nuevo equilibrio, lo cual pudiera ser un signo tal vez de una tendencia que ya esté formada. Por ejemplo, aquí, esto de aquí que está cayendo puede ser un indicador de que el precio ya va a caer todavía más y se pueden formar nuevos puntos, nuevas áreas de valor con el perfil de volumen. Si tú lo ves en gráfico de 1 hora, por ejemplo, ya aquí podemos encontrar
todavía mucho más indicación. Entonces, aquí vamos a quitar esto del POC y en lo particular, en gráfico de 1 hora, el POC es en 1.10.390, es decir, aquí abajo, ¿vale? Entonces, esa es la parte interesante aquí en el volume profile, ¿vale? Bien. Entonces, bien, ya revisamos rápidamente qué es el order flow, que tiene que ver directamente con el libro de órdenes de tanto de un broker o de un exchange. ¿Qué herramientas utilizar? Pues el volume profile y el order book. Vimos el de Binance, que no nos podemos meter tanta profundidad. Y pues bien, al final de cuentas, pues creo que aquí vimos generalmente en esta zona de precio de cómo prácticamente el mercado es donde tomó bastante aceleración. Si te das cuenta aquí y luego lo comparas con los niveles de volumen verticales de aquí, pues nos hace sentido que en toda esta área, en el 1.10400, fuera una zona donde pues literalmente el mercado explotó y obviamente ahí es donde entraron, mejor dicho, órdenes del mercado bastante fuertes, ¿vale? Entonces, bien. Esto por la parte del order book, volume profile. Después, dentro de una parte ya más técnica, vamos a ver vamos a procurar ver algunas estrategias de entradas y salidas, pero obviamente con un riesgo controlado. Y para esto vamos a estar utilizando 2 tipos de entrada o 2 tipos de salida, que prácticamente nos van a ayudar bastante. Y es que al operar, cuando estamos en un entorno de alta volatilidad, el riesgo debe de ser extremadamente controlado. No importa si eres scalper nuevo o ya tienes experiencia, no importa si eres swing, si es más como de swing o intraday, al final de cuentas el riesgo debes de controlarlo y antes de llamarte trader, te deberías de llamar un gestor de riesgo, ¿vale? Y enfocarte en gestionar el riesgo. Entonces, bien, con esto lo que vamos a hacer es que para buscar entradas y salidas no va a bastar simplemente con entrar rápido y salir de la misma manera, sino que hay que tener un plan definido antes de cada operación y para ello vamos a enfocarnos en 2 puntos que son la estrategia de ruptura de nivel, un breakout, que sería así, donde lo que generalmente se hace, lo voy a dictar así, es esperar a que el precio rompa un nivel significativo. Vamos a poner rápidamente aquí el gráfico. Vamos a irnos al gráfico vamos a poner el gráfico del oro, por ejemplo, ¿no? Vamos a eliminar dibujos y voy a trazar un nivel rápidamente de soporte para ejemplificarlo, ¿no? Entonces, ahí te va. Entonces, literalmente, lo que vamos a hacer con una estrategia de ruptura de nivel o un breakout es esperar a que el precio rompa un nivel significativo. En este caso, desde el 12 de septiembre, el precio estuvo respetando la zona de 2.560 prácticamente. Y de ahí el mercado subió, se estuvo manteniendo pues por ahí cotizando, oscilando, volvió a respetarlo aquí en 2.560, volvió a subir el mercado y el día de hoy pues lo ha roto, ¿no? Entonces, aquí ha roto un nivel de soporte el mercado con un volumen significativo. Si volteamos a ver aquí abajo, vean cómo precisamente en todos estos puntos donde están estas grandes mechas y velas, pues hubo bastante incidencia de órdenes, es decir, muchas compras, muchas ventas, hubo mucha inyección de capital ahí al mercado y generalmente para operar hacer este tipo de entradas o operaciones, lo que tenemos que hacer es procurar no anticiparnos. Por ejemplo, aquí el mercado con este rechazo ya nos estaba diciendo que algo ya no estaba bien para el oro y en particular era momento de empezar a vigilar esta zona de aquí. Pues bien, si le estuviste operando hace rato y lo vigilaste y te diste cuenta que hubo este pequeño pullback, pues prácticamente lo que nos está haciendo aquí es darnos una ayudadita al mercado. Y es que cuando entramos o buscamos operar rompimientos, necesitamos encontrar una confirmación, ¿vale? Entonces, generalmente la confirmación se da a través de la acción del precio o también se puede utilizar con ayuda de algunos indicadores,
como por ejemplo, no sé, el RSI, ¿no? Que ya llega un punto de sobrecompra y evidentemente te marque la caída, y listo. Pero bueno, en cuestión de acción del precio, al menos ahorita, pudiera darnos una pauta o darnos a pensar que después de hacer esto, y aquí y subir, el mercado está haciendo esta caída, está haciendo un pullback nuevamente a testear la zona de soporte para de ahí probablemente continuar cayendo, ¿vale? Entonces, ¿cómo pudiéramos aprovechar una entrada aquí? Pues bien, una vez que el mercado rompe, esperar a ver hasta dónde llega, hasta qué punto abajo llega, en el caso de un soporte, en el caso de una resistencia, obviamente ver hasta qué punto llega hacia arriba, y de ahí ver si viene a respetar el nivel de soporte, ¿vale? Y generalmente hay una regla que dice que los niveles de resistencia y de soporte se suelen convertir en lo contrario una vez que el precio es atravesado. Entonces, esto nos da pauta para poder estar operando algunos breakouts y al momento de hacer scalping, esto está interesante porque si tú ves que el mercado tiene ya una pausa, empieza a regresar y viene a tocar la zona anterior de un soporte o de una resistencia, eso te puede dar oportunidades de tener entradas mucho más consecutivas y con mayor puntería, ¿vale? Otro punto importante que vamos a prácticamente agarrarnos esta misma zona del gráfico es la reversión, mejor dicho, en diferentes zonas de sobrecompra o de sobreventa. Para esto vamos a eliminar indicadores. Voy a poner el RSI y quiero que nos fijemos exactamente en todo este rango, ¿vale? Espérame, no me deja sacarlo de ahí. Vamos a ponerlo acá. En todo esto de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está indicando el RSI ahí? Pues bien, si te das cuenta, en la estrategia básica de operativa con RSI, dice que cuando el precio, o cuando el RSI, mejor dicho, se posiciona cerca del nivel de 70 o en el nivel de 70, perdón, o lo sobrepasa, es casi inminente que vaya a haber alguna corrección. Pero si te das cuenta aquí, resulta que el mercado agarró, vino, subió, hizo el tema de soporte aquí y se mantuvo todavía durante, pues prácticamente unos 3 días cotizando en esa zona y apenas, pues bueno, el RSI empezó a tomar como cierta tendencia ya a la baja, ¿no? Entonces, prácticamente, cuando vemos un mercado volátil, lo que podemos hacer es que veamos si el mercado empieza a llegar a precios de sobrecompra o de sobreventa, que sería en la parte de abajo, y tratar de aprovecharnos durante algunos minutos de esos puntos para buscar este tipo de correcciones, ¿no? Ahorita estoy en gráfico de 1 hora, pero dentro de todo este tipo de correcciones y de respeto hacia esta zona, hay pues algo que puedes tú hacer en el mercado si estás utilizando scalping. Entonces, este sería el segundo punto, la reversión. ¿A qué nos referimos con reversión? Pues que viene el precio subiendo, se regresa un poquito, vuelve a subir y hace ya aquí otra vez un soporte. Aquí vuelve a hacer una reversión hacia la misma zona, vuelve a caer un poco, nuevamente reversión a la zona, vuelve a caer, regresa y así sucesivamente. Entonces aquí probablemente pudieron haber habido al menos un par de entradas que se pudieran aprovechar en cortos, también tomando en cuenta que, bueno, aquí los precios del oro, 2.588 a el último nivel de soporte que había aquí, que era en 2.578 casi, es decir, pues 100 pips, pues pudiste haber aprovechado este tipo de operativa, ¿no? Y con esto me lleva a recordar, bueno, hay un libro muy interesante que se llama The Way of the Turtle o El Camino de la Tortuga, se lo recomiendo bastante, y uno de los autores, Curtis Fate, me mencionaba o enseñaba, mejor dicho, en particular el tema del scalping, que no es necesario, mejor dicho, tener la razón todo el tiempo. Por eso mismo, pues aquí pudiéramos haber encontrado un par de entradas nada más, ¿no? Entonces, recuerden, no es necesario tener la razón todo el tiempo, lo importante es tener reglas claras, tanto de entrada como de salida, y también para las ganancias,
Y para las pérdidas, si tú entras en ventas aquí y ya ves que el oro se mueve en promedio unos 100 a 150 pips al día, pues a lo mejor haces 80 pips y te sales, ¿no? O sea, se mueve rápido, te sales, ¿vale? Y evidentemente, pues cada trade que estés haciendo debe tener un stop loss. Esto sí, nunca me voy a cansar de decírselos. Siempre pongas un stop loss. En el caso de esta zona, pues un buen nivel de stop loss. Si dejamos de lado el último movimiento que hizo, pues pudiera haber sido más o menos como por aquí, ¿no? Tal vez 2.590, me estoy metiendo muy justo ahí, pero pudiera funcionar por ser un nivel con números cerrados y así pudiera llegar a tener la función de un nivel psicológico, ¿no? Y evidentemente, al hacer esto, gestionar bastante el tamaño de nuestras operaciones, lo que les decía al inicio, siempre debes tener un cálculo preciso del tamaño de la operación que vas a meter, basado evidentemente en el riesgo por operación. ¿Qué arriesgas? Pues arriesgas obviamente tu balance, pero arriesgas también otros puntos importantes que son el margen, obviamente la cuenta, y tu misma rentabilidad futura, ¿vale? Entonces, muy, pero muy atentos ahí. Después de esto, o finalmente, para avanzar, o ya para casi terminar, vamos a hablar de algo que suele ignorarse a veces. Ahí esas imágenes que están viendo en pantalla no les hagan mucho caso. La realidad fue lo más cercano, bueno, honestamente se lo pedí al Dalí que me dibujara algo así como de unos gráficos de riesgo, me dibujó eso, pues ya lo puse, pero es que lo demás eran como cosas que no tenían nada que ver con trading, pero bueno. Entonces, literalmente, ¿qué sucede con la gestión del riesgo? En el scalping, los márgenes de ganancia por operación son pequeños, ¿ok? Esto significa que necesitas una alta tasa de aciertos o, en su dado caso, una estrategia donde las ganancias pues estén, más bien, que las ganancias sean consistentes o consistentemente más grandes que las pérdidas. Entonces, el consejo que literalmente aquí les puedo dar es buscar operar en entornos donde haya muy baja latencia, es decir, en los momentos donde tal vez inclusive ya pasaron los movimientos fuertes del mercado, ya a lo mejor después, si estás en México o en Latinoamérica, probablemente te conviene más operar de día que de noche. Entonces, a lo mejor estar operando ya cuando la sesión europea cierra, que es como a las 10:30 de México, el mercado se calma un poquito más y eso pues te puede ayudar a que haya todavía buen nivel de liquidez en el mercado, pero que tus operaciones se ejecuten con un retraso mínimo y también que tus spreads se mantengan pues muy reducidos. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es definir siempre un stop loss claro. Eso tiene que ver directamente con cuánto estás arriesgando por margen, con cuánto margen te está tomando abrir una posición. De ahí, literalmente, colocar también tu stop loss y con base en eso ir gestionando ese riesgo, ¿no? Y como último, pues evitar hacer sobretrading o el overtrading, que literalmente cuando uno hace scalping suele darse mucho este efecto. Y es que el hecho de que estés escalpeando no significa que debas operar sin parar, ¿ok? O sea, te sentaste apenas a la computadora y a lo mejor en 5 minutos hiciste la ganancia del día o del mes, ya salte, no tienes por qué sobreoperar. O sea, si tienes muy buenos trades y ya no hay nada más que hacer en el día, es mejor que te salgas del mercado, ¿vale? Entonces, esto también nos lleva a solamente tomar decisiones cuando pues las condiciones del mercado estén alineadas con nuestra estrategia, ¿no? Entonces, si tú pones en cuenta si tomas en cuenta y sumas todos estos 5 puntos, vas a poder empezar a volverte un trader scalper, pues mucho más rentable, ¿no? Y es que pues, el scalping en mercados volátiles literalmente puede ser muy, muy rentable, pero solo si se hace correctamente. También es una disciplina, honestamente, que castiga sumamente rápido los errores, ¿vale? Y eso puede generar frustración. También castiga mucho la falta de planificación. Entonces, algo que se puede hacer mucho con eso es utilizar órdenes pendientes. Puedes programar varias en una misma zona para que si el precio está rebotando, pues literalmente se abre la operación
Si alcanzas el take profit, enhorabuena, y si no, pues se cierre la posición o la cierres manualmente y te vayas al siguiente punto, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 45 minutos que llevamos platicando, pues ya logramos ver cómo operar más o menos, sí lo vimos bien, cómo tener una mente clara, y si no te quedó al 100%, ve a ver el webinario que se dice cómo dominar el juego mental del trading, ¿vale? También vimos de una manera muy por encima cómo identificar los momentos correctos para entrar al mercado. Evidentemente, si tú quieres verlo más a detalle, te voy a recomendar que entres a nuestro canal de YouTube, donde lunes, miércoles y viernes hago análisis en vivo y literalmente, pues, el definir las zonas y verlos te puede ayudar bastante a entender el contexto también del mercado, ¿ah? También vimos un poquito acerca de cómo gestionar el riesgo. Aquí principalmente es poner un stop loss, fijarnos en nuestro tamaño de la posición y también ver cuánto margen nos está tomando el broker, porque eso, a final de cuentas, te puede meter en problemas, ¿vale? Por otro lado, al entender el contexto del mercado, vamos a encontrar los mejores momentos para entrar y pues también vimos rápidamente un poquito acerca del flujo de órdenes y lo del tema del volume profile. Entonces, espero que este tipo de datos que vimos en este webinario les puedan dar las ventajas necesarias para que puedas aprovechar movimientos rápidos del mercado. Y digo, recuerden, al final de cuentas, el éxito en el scalping no se trata de la cantidad, mejor dicho, de operaciones que haces, sino de la calidad de cada trade. Entonces, siempre procura buscar operaciones donde tu riesgo tenga un ratio o una relación riesgo-beneficio mayor al 1.1, evidentemente. Y si esto lo empiezas a implementar, pues yo pienso que literalmente con esto, y lo pienso porque lo he comprobado, pero con disciplina y preparación, vas a lograr el éxito, y esos dos puntos son tus aliados para poder estar operando correctamente, pues con este estilo de trading que es el scalping, ¿no? Y bien, pues a final de cuentas, ya vimos eso, ¿no? La conclusión es que con un scalping inteligente, las ganancias van a ser consistentes, ¿ok? Puntos claves, recuerden, psicología, el contexto del mercado, el flujo de órdenes, las estrategias de entradas y salidas y la gestión de riesgo, ¿ok? Entonces, pues bien, creo que con esto vamos bastante bien. Hemos llegado a la recta final del webinario. Aquí les pongo un pequeño comercial ahí, una pequeñita sorpresa. Si abres tu cuenta de trading con nosotros, literalmente, pues te damos el 50% de lo que deposites. Es decir, si depositas $1,000, te vamos a dar un bono de $500 con tu primer depósito. Y además de eso, si tú haces recargas después de eso, te vamos a dar el 20% de esas recargas. Entonces, si quieres abrir una cuenta, pues puedes escribirme directamente a mi correo, eduardo.romero@btmarkets.com, o ver esta grabación y regresarte a mi WhatsApp, que es el +52 55 85 64 6087. Parece que estoy haciendo comercial aquí, y sí, y listo. Ya para finalizar, les dejo un QR aquí. Si me apoyan a escanearlo, se los agradeceré bastante, para poder, en esa encuesta, es una encuesta, pues determinar cuáles son los puntos que más les gustaron, qué no les gustó, o qué temas les gustaría que abordáramos en estas sesiones con ranking, ¿vale? Y pues listo, mi Humberto. Aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Excelente exposición, como siempre, Eduardo. Y bueno, pues tenemos algunos comentarios, algunas preguntas por parte de la audiencia. Nos comenta Janet que estas estrategias son muy difíciles en el Nasdaq. La práctica, recordemos que la práctica hace al maestro, ¿no? Jorge, yo ingreso con un lote y cierro máximo 5 minutos. Ok, pero ahí, ¿de qué tamaño es tu cuenta? O sea, si tu cuenta es de $1,000 y metes un lote en el oro, en el Nasdaq, es estresar mucho la cuenta, ¿eh? Y eso te puede afectar en la toma de decisiones por el riesgo, ¿no? Pero bien, si te funciona, enhorabuena. Nos pregunta José Lo Aguilar, ¿qué activos son los más sencillos para hacer scalping?
Los más sencillos pueden ser, bueno, generalmente son los donde encuentras mayor liquidez. Uno de los más sencillos puede ser un activo como el eurodólar cuando se encuentra lateral, pero en particular yo te recomendaría que empezaras a explorar con los pares de dólar australiano con dólar neozelandés, porque son dos economías que están muy similares y sus tipos de cambio se mantienen estables constantemente. Entonces ese par en particular se mueve mucho en rangos, se mueve muchísimo en rangos y ahí pudieras estar aprovechando oportunidades de scalping. Muy bien. Pregunta José Locke, que si tú utilizas order flow para hacer scalping. Realmente no. Lo que yo sí utilizo para hacer scalping es el volume profile y no utilizo el order flow porque como tal no he encontrado un indicador muy bueno y por otro lado, pues cada broker tiene su mismo order book y lamentablemente en el mercado Forex no es posible verlo, pero con el volume profile lo puedes ver y por eso les decía, hay algunos order flows que puedes encontrar que son de pago. En lo particular, yo no he encontrado uno que a mí me satisfaga al 100%, pero evidentemente va a haber alguien que desarrolle uno y si les gusta y es bueno, pues compártanoslo, ¿no? Compártanoslo. Muy bien, Ricardo Lodoño nos dice que excelente información, gracias. No, gracias a ti por estar. Miller Castañeda, hola Eduardo, ¿qué pares de divisas recomiendas para operar scalping cuando se está comenzando? Pues como les decía, yo creo que los pares con el dólar australiano y dólar neozelandés, la verdad, vean, rápido lo puse aquí en gráfico de 1 hora. Voy a eliminar el indicador, pero ves, si te das cuenta, nada más trazando puras líneas horizontales, encuentras rangos, ¿no? Y aquí es donde aplica ese tema de la fractalidad del mercado. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a gráfico de 15 minutos, igual tienes como muchos rangos laterales. Pero no nos está marcando la línea, ahí está, ¿no? Entonces, este par es muy bueno. ¿Cuál otro? Dólar neozelandés, NZD, CAD me parece también, en algún momento yo estuve haciendo algo de scalping ahí. Dependerá, pero si estás empezando dólar australiano, dólar neozelandés, te puede servir bastante. Muy bien, gracias. ¿Qué opinas del indicador MACD? Del MACD me gusta para identificar divergencias, obviamente convergencias y divergencias, pero por sí solo, o sea, es bueno, aunque en lo particular te recomiendo, si lo vas a estar utilizando, mezclarlo con alguna estrategia. Por ejemplo, a mí en algún momento me enseñaron una estrategia llamada Market Maker Method, donde se veían justamente ciertas divergencias, convergencias obviamente, y ciertos patrones de ciertas formaciones gráficas en el pues del precio, ¿no? Pero sí, me agrada, no es mal indicador. Ok, Eliud, las manipulaciones para trabajar, ¿qué tal las manipulaciones para trabajar bueno, no la puse, pero me imagino que se refiere a las manipulaciones del mercado? Pues mira, mi estimado Eliud y demás público que está acá, hay que agradecer las manipulaciones y sépanse bien esto, grábense, tatúenselo ahí en su aprendizaje de trading. Literalmente el mercado todo el tiempo está siendo manipulado y si no fuera manipulado no pudiéramos ni siquiera operar. Entonces, las manipulaciones es lo mejor que nos puede pasar. Muy bien. Saludos a Marcelo, seguramente está en Argentina y seguramente es hincha de El Boca. Saludos, Marcelo. Eliud Velázquez, scalping o intraday. Ya es como la segunda parte de la pregunta de las manipulaciones en scalping o intraday. Pues bueno, al final de cuentas, por eso es buscar el contexto del mercado, entenderlo, cuándo es bueno hacerlo, cuáles son las condiciones de mercado que te favorecen. Por ejemplo, con hace rato lo de la Fed, pues no era el mejor momento para hacer scalping. Hay otro loco que lo hizo y alzó la mano, yo estuve scalpeando ahí, la verdad, pero ya, o sea, uno ya sabe cuánto puede arriesgar, ya sabe, o sea, ya sabes a qué te atienes, ¿no? Y afortunadamente salimos ganando un poquito. Ok. Juan Carlos Anaya pregunta, hola, ¿se puede hacer scalping con opciones? Con opciones. Pues acá me parece que no es tan fácil porque son contratos, ¿no, mi estimado Humberto? Así es. Sí, son contratos, entonces no es que lo agarres y te salgas del rápido.
justamente tienes ya después esa opción de vender, de ejecutarla o no. Ujú. Entonces sí, lo veo complicado yo también. Sí. Eliud, esta pregunta ya no las hicieron. William Guzmán, si opera en unos 5 minutos, ¿cuál debe ser mi marco de referencia principal? ¿15 minutos, 1 hora o 4 horas? Bueno, si operas en unos 5 minutos, vas a estar evidentemente metido todo el rato en pantalla, por lo que debes de fijarte en los precios de apertura de la sesión. Entonces, ahí creo que el marco más ideal para ti sería el de, o sea, como referencia, el de 1 hora, o sea, 4 horas, pero irte básico a 1 hora y de ahí estar revisando los puntos de soporte y resistencia en 15 minutos para de ahí desglosarlo y explotarlo en 1 y 5 minutos. Yo lo haría así. Bien, gracias. Eliud pregunta, uso el histograma en MACD para validar el RSI y poder detectar reversiones. ¿Qué te Uso el parece? histograma y el MACD para validar más el RSI. Ok, para ver si está en sobrecompra o sobreventa y poder detectar la reversión. Mira, me parece bien, aunque en lo particular, fiarte 100% de indicadores no está mal, pero debes de tomar en cuenta que todo indicador funciona o los resultados que da es con base a la información del tiempo y del precio, es decir, información del pasado. Por lo que muchas veces el RSI puede estar indicando reversión y por eso puse el ejemplo ahí del eurodólar. O sea, durante un ratotote, así mucho tiempo, se quedó por encima del nivel de 70. Muchas personas piensan que ya porque está a nivel 70 ya tiene que haber la reversión y a veces el mercado se queda ahí. Entonces, o sea, depende mucho del contexto y ahí yo te recomendaría que vieras un poquito más de cómo está accionando el precio, cómo está reaccionando en ciertos niveles del precio, ¿no? Muy bien. Ariel Díaz dice, mi broker me cobra mucho por deslizamientos durante las noticias. ¿Eso es normal? Pues no sé qué broker sea. ¿Qué resulta? Cuando hay noticias, la volatilidad se dispara. Sí, yo suelo ver a veces mucha liquidez, pero resulta que como hay tantos movimientos de precios, a veces los brokers no tienen la capacidad de ejecutar la posición en el precio que tú quieres. Por eso es importante elegir un broker que, bueno, si ya te diste cuenta de eso, pues mejor vente a BT Markets, donde literalmente vas a ver que la operación sí se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque es a través de una conexión directa a proveedores de liquidez. Entonces, si es normal, puede ser normal, pero eso tiene que ver mucho del broker. Entonces, si te están cobrando mucho en slippage o deslizamiento, pues es momento de analizar otras opciones y pues acá eres bienvenido. Muy bien. Dice George DM, ¿el webinar será grabado? Sí, si te suscribiste, si inscribiste al webinar, sí tendrás acceso a la grabación desde la página de Rankia. Nicolás Ledesma nos pregunta si usas FIBO. Sí, claro, sí. FIBO siempre se utiliza, a veces es como mágico y ya saben las zonas del 61.8, 32, 38.2, etcétera. Pero sí. Muy bien, pues parece que ya no más preguntas. Eduardo, como siempre, ahí tienen tus datos para cualquier duda, inquietud que tengan sobre estrategias de trading, brokers, estrategia de trading. Y bueno, pues muchas gracias, como siempre, Eduardo, por esta excelente presentación. Sergio nos dice que muy claro y para finalizar, si recomiendas alguna empresa de fondeo. Saludos. Pues mira, yo no estoy en las empresas de fondeo, pero igual si me escribes ahí un mensajito, ya sea el WhatsApp que está al inicio del webinario o aquí al correo, le puedo preguntar a algunos amigos que sí están muy metidos ahí, cuáles son las más recomendables y con mucho gusto te paso la info. Listo. Y pues muchas gracias a todos por la asistencia, Eduardo, como siempre, y nos vemos en un siguiente webinar de BT Markets. Los esperamos también el próximo, a la gente que está en la Ciudad de México, los esperamos en el Arranque Markets Experience, donde justamente Eduardo estará dando una charla sobre trading. Miller, Correcto. sí, la sesión, pregunta a Miller que cuándo pueden ver las sesiones operativas tuyas. Claro, cierto. Miren, lunes, miércoles y viernes, les voy a poner rápidamente aquí, si me permites, Humberto, Sí, claro, adelante. el canal de YouTube para que
¿Dónde está el canal de BT Markets? Lo voy a poner rápido en pantalla. Es aquí. Vayan, suscríbanse. Le dan clic ahí en la campanita. Bueno, a mí no me deja porque soy administrador del canal, pero le dan clic en la campanita y les va a avisar cuando programemos las transmisiones en vivo, que son lunes, miércoles y viernes, 10 de la mañana, a veces 10:30, dependiendo cómo se esté moviendo el mercado. Pero es BT Markets Español. Vayan, suscríbanse y estén atentos a ver todos los análisis de mercado que subimos y todo lo que estamos haciendo por ahí, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues Eduardo, como siempre, un placer. Saludos. Nos saludan desde Colombia, desde Argentina, Abrazos hasta desde allá. México. Y bueno, recuerden que suscribirse al canal de BT Markets, obviamente, a ver los análisis de Eduardo. Pues, a nombre de BT Markets, Rankia, les agradecemos su presencia y nos vemos en un siguiente webinar. Que tengan excelente tarde y noche donde nos acompañen. Gracias. Hasta luego.